Ayer, mientras veía todo lo que estaba aconteciendo a lo largo y ancho de nuestro país, me puse a reflexionar frente a la pantalla de la computadora y me puse a escribir. Y escribí lo siguiente, y quiero que le presten mucha atención. Porque el siguiente editorial, yo sé que algún hijo de puta lo va a sacar de contexto, lo va a subir a alguna red y va a decir: el Fresto, ¿viste? El Fresto banca la dictadura, encima mirá la chaquetilla que tiene, o sea, va a entrar todo perfecto. Pero creo que es necesario que nos sinceremos y hablemos. Y decir, estoy harto de hablar de la dictadura, no quiere decir avalo la desaparición, la tortura, el robo de bebés y todo eso. Lo que quiero decir es, dejen de mentir y dejen de llenarse la boca hablando de dictadura, de Videla, de Macera, de Agosti, de Lamborghini, etc. Y no se ocupan de los temas que han acontecido desde hace 42 años en esta democracia que nos está haciendo mierda. O en esta pseudo-democracia. Yo no creo que vivamos en democracia. El otro día lo debatía con Romina Mangel. Cometí el error de ir al programa de Romina Mangel y terminé discutiendo por qué yo no creo que esto sea una democracia. Dejen de robar con la dictadura, dejen de robar con el pasado para no hacerse cargo de este presente de mierda. La mayoría de los militares que integraron el proceso de reorganización nacional ya están muertos. Son polvo. La mayoría de los integrantes de los grupos sangrientos subversivos están muertos o son pobres viejos acabados, escleróticos, que se mean y se cagan encima y siguen soñando con la revolución mientras aburren a los jóvenes. Hace 42 años que la dirigencia política argentina y el círculo mediático argentino se aferran al pasado para no hacerse cargo del presente y menos para proyectar un futuro próspero para los jóvenes y una vejez segura a nuestros ancianos. Hace 42 años que siguen revolviendo la mierda de generaciones pasadas y que nos quieren hacer responsables a nosotros, los jóvenes, de los errores de los viejos. Y te hablan con bronca, casi como cagándote a pedo. ¡Los milicos! ¡Los sur! Pará, loco. Pará, porque tengo 18 años, tengo 22, tengo 33. No me manches mi piel con tu mierda. No manches mi vida con tu mierda. Ya no me importa hablar de Videla. No me interesa seguir estudiando la vida de Videla. Porque esta pseudodemocracia apaña a mini dictadores vinculados al narcotráfico que tienen narcoestados, como por ejemplo Gildo Infran, que gobierna Formosa hace más de 30 años ininterrumpidamente. Pero nadie habla de Gildo Infran con la energía que tendrían que hablar, como hablan de Videla. Rara democracia esta, ¿no? Donde hay un tirano que hace más de 30 años somete a un pueblo a la marginalidad, a la persecución, al maltrato y al narcotráfico. Rara democracia, repito. Ya no me interesa escuchar a pelotudos hablando sobre Martínez de Oz. Estoy harto de hablar del plan económico de la dictadura y de Martínez de Oz y de Martínez de Oz y la dictadura y la economía sangrienta. Porque los Bernardo Greenspoon, los Juan Sourrouville, los Juan Carlos Pugliese, los Jesús Rodríguez, los Miguel Roig, los Néstor Rapanelli, los Antonio Herman González, los Domingo Cavallo, los Roque Fernández, los José Luis Machinea, los Ricardo López Murphy, los Nicolás Gallo, los Jorge Capitanich, los Rodolfo Frigueri, los Jorge Remes Lenikov, los Roberto Labaña, las Felisas Micheli, los Miguel Gustavo Peirano, los Martín Lustó, los Hernán Lorenzino, los Axel Kicillof, los Alfonso Pratgay, los Nicolás Dujovne, los Hernán Lacunza, los Martín Guzmán, las Silvias Batakis, los Sergio Massa y el actual Luis Caputo,
nos hicieron mierda e hicieron todo mal o nos entregaron atados de pies y manos al enemigo extranjero y destruyeron todo lo que quedaba en pie. Y son responsables de estos 42 años de pseudodemocracia donde se cagaron en todo. ¿Fueron traidores a la patria? ¿O inútiles? ¿O pusilánimes? ¿O cobardes? ¿O fracasados que lo único que lograron fue destruir a la clase media argentina? Creadores de miseria. Pero acá seguimos hablando de Martínez de Oz. Estoy seguro que los pibes que me están escuchando, la mayoría de estos ministros de Economía que nombré, no tienen ni puta idea quiénes son. Pero seguimos hablando de Martínez de Oz. Raro, ¿no? Te nombré casi 50 ministros de Economía, pero seguimos hablando de Martínez de Oz. Peculiar, ¿no? Peculiar. Ya no me interesa seguir hablando de la ESMA ni de la Perla. No tengo ganas de seguir hablando de toda esa mierda. Porque mientras se la pasan hablando de la ESMA o de la Perla, en esta pseudodemocracia siguen desapareciendo personas, siguen matando fiscales, siguen matando policías, por ejemplo, que se animan a denunciar la corrupción dentro de la fuerza. Pero de eso nadie habla. Ya no me interesa hablar de la prensa que colaboró y o trabajó para el proceso. ¿No vas a hablar de José Gómez Fuente? La mayoría de los pibes no tienen ni idea quién fue José Gómez Fuente. Le hago un paréntesis, Educando al Soberano. José Gómez Fuente, periodista del noticiero 60 Minutos, que era como la voz del proceso de reorganización nacional. Y tuvo muchísima relevancia durante el gobierno de Leopoldo Fortunato Galtieri. ¿Para qué voy a seguir hablando de la prensa del proceso? Si desde 1983 hasta la actualidad los medios públicos, que nunca fueron públicos, esa es una de las mayores mentiras de nuestro país, sino que siempre trabajaron como aparatos propagandísticos de los diferentes gobiernos de turno, bancados con la guita de todos, los ciudadanos, hicieron operaciones de prensa. Desde la mafiosa y patotera coordinadora en la época de Alfonsín, paréntesis, porque ahora nadie habla de la coordinadora manejaba los medios de comunicación, los jóvenes alfonsinistas manejaban los medios de comunicación y perseguían, manipulaban información, operaban, echaban gente de los medios, los dejaban sin laburo, etcétera, etcétera, etcétera. Pasando por la cámpora de los Kirchner, hasta la corrupción de Manuel Adorni en Canal 7, donde tiene una planta de más de 100 empleados viviendo de la nuestra. Lo que pasa es que se ayornaron. Antes eran los empleados de Canal 7 y ahora son los empleados de Twitter. Todos cobran de lo mismo, de la nuestra. Para sus intereses, no para el del país. Y ni hablemos de los medios privados. Si en estos más de 40 años de democracia, los medios privados transaron con lo más oscuro del poder político, desde Chabrán hasta con los iraníes. Chicos, teníamos un canal que se llamaba Extra TV, que fue financiado con la guita de los iraníes. ¿Qué me vienen a contar? Y cuando no transaron se dedicaron a tirar gobiernos, como por ejemplo a De la Rúa, el Grupo Clarín, cuando De la Rúa no quería aprobar lo que luego se conoció como Ley Clarín, que lo terminó aprobando el golpista de Eduardo Duhalde. La Ley Clarín era una ley que pasaba por el Congreso, ilegal, donde el Estado argentino se hizo cargo de la deuda de Clarín, de una empresa privada. En resumidas cuentas, es eso. Ya no me interesa hablar de la curia que bendijo a los milicos y las manos de los curas manchadas de sangre. Si desde hace más de 25 años, aquí en nuestro país, en la República Argentina, tenemos un organismo, digamos, paraestatal, como la DAIA, que se escabulle y se esconde detrás de la religión judía para infiltrarse en los organismos del Estado, hacer negocios impuros y perseguir disidentes o críticos a este sistema decadente.
Y ojo, que la DAIA no solo con Milei, pasó con Cristina Kirchner, tenían poder con Macri, tenían poder con Néstor Kirchner, siempre tuvieron poder. Actualmente la DAIA maneja casi todo. En cada organismo del Estado tienen metido el dedo algunos integrantes de la DAIA. Y te repito, transaron con todos. Con los políticos kirchneristas, con los mileístas, con los del PRO, más de derecha, más de izquierda, más de centro, más progresistas, más socialistas. Todos los políticos argentinos, en mayor o menor medida, se sentaron en la DAIA y agacharon la cabeza y declararon: vengo a obedecer. Y quieren que yo pierda tiempo hablando de la curia que bendijo milicos hace 50 años. Ya no me interesa seguir hablando del empresariado que trabajó para la dictadura o de los que hicieron guita durante la dictadura. Si hace más de 30 años, supuestamente democráticos, a este país lo manejan los mismos apellidos prebendarios de siempre. Los Eurnequian, los Elstein, los Roca. Y siguen acumulando poder y destruyendo a los pequeños y medianos empresarios. Hicieron negocios con los Alfonsín, hicieron negocios con los Menem, hicieron negocios con los Kirchner, hicieron negocios con los Macri e hicieron negocios con Milei. Ahí no hay ideología. Se sentaron con Cristina, se sentaron con Milei, se sentaron con Macri, se sentaron con Néstor, se sentaron con todos. Y cada uno de ellos les abrió las puertas para que no destruyan. Cristina, Macri, Milei, todos. Y ellos cierran los números, mientras vos como un pelotudo vas a la calle a levantar una banderita de ¡viva Cristina, loco! ¡Viva Milei, loco! Y te peleas con otro argentino, mientras después Cristina y Milei se sientan con Elstein y cierran negocios. ¿No te sentís un poco imbécil? ¿Querés que sigamos hablando de la dictadura cuando pasa todo esto? Ya no me interesa hablar de Macera, ni de Galtieri, ni de Arguindegui. Si en estos más de 40 años de democracia los muertos por la delincuencia en manos de la inseguridad superan ese número polémico de los 30.000. Y los muertos se siguen acumulando. Y se siguen acumulando. Y ningún político pseudodemocrático tuvo al menos intenciones de solucionar este flagelo. Largas charlas, todos. Largos análisis, todos. Panelistas de televisión, todos. Ahora, para poner las pelotas y decir se tiene que terminar, ninguno. Y los muertos se siguen acumulando. Ya sean políticos mileístas o políticos alfonsinistas o políticos kirchneristas. Los muertos se siguen acumulando por la inseguridad. Ya no me interesa hablar de la censura del proceso. Las canciones loco, las canciones que censuraron en el proceso, loco, vamos a hablar con León Gieco, que nos va a contar con su flauta de mierda y su guitarra a cuesta, como hizo los últimos 45 años, robando con 3 canciones de mierda de Es un monstruo grande y pisa fuerte, cómo lo censuraba Videla, loco. ¿Para qué voy a perder tiempo hablando de eso si en nuestro país se siguen acumulando los niños famélicos con macrocefalia, con sarna y que no tienen agua potable, no tienen cloacas, no tienen una vida digna? Pero me lo tengo que fumar al retrasado de León Gieco con la guitarrita y la verga esa que sopla, que hace musiquita, con esa armónica del orto. Ya no me interesa hablar ni escuchar hablar sobre el juicio a las juntas. El juicio a las juntas. Si desde 1983 la mayoría de los funcionarios que se llenaron la boca hablando de democracia, desde el polémico caso de los pollos de Mazorín, yo no sé qué es eso, ¿qué son los pollos de Mazorín? Y estudiá, imbécil. Fue uno de los mayores actos de corrupción en el gobierno de Alfonsín. O la aduana paralela o el caso IBM Banco Nación en el gobierno de Menem, con muertos, droga, etc. Hasta la causa Cuadernos de Cristina Fernández de Kirchner, o pasando por el caso Libra o el caso Adorni en la gestión Milei.
Todos estos le robaron al pueblo argentino al grito del preámbulo de la Constitución, la democracia y toda la zaraza esa. El juicio a la Junta, si ninguno de estos hijos de puta que nos robó terminó preso. ¿Para qué voy a perder el tiempo hablando del juicio a las juntas en 1985 si desde 1983 hasta la fecha no despellejaron vivos? Los Alfonsín, los Kirchner, los Menem, los Milei, todos nos van despellejando un poquito. Todos se hacen los boludos. Ninguno rinde cuenta y la justicia a muy poco llama. Y si los llama y terminan preso, que son los mínimos los que terminan presos en mansiones rodeados de lujos. Y si no terminan presos, terminan atados en una banca, en el Estado, hasta el último día de su vida como Carlos Menem. Y si no quedan aferrados a una banca, terminan metiendo a todos sus familiares en el Estado. O meten a las amantes, o a la trola de turno, o a la madre, o al hermano, que haces Adorni, ¿cómo andás? El distinto. O a los hijos, ¿cómo estás, Máximo Kirchner? ¿Cómo andás? Y quieren que hable del juicio a las juntas en el 85. Cómanme los huevos. Y hablando de huevos, me chupa soberanamente un huevo el Mundial 78. El 6-0 a Perú, los milicos, la dictadura, ¿viste? Porque Maradona no lo saludó a Videla. Y el otro se tocó los huevos cuando lo saludó a Videla. Toda pelotudez es para distraerte. Andá, chequea la concha de tu madre si el otro se pasó la mano por los huevos cuando le dio la mano a Videla. Inchequeable eso, pero ahí lo tenés al héroe, al vivo. ¿Por qué no lo dijiste en el momento? Pues sos un cagón. A los malos hay que enfrentarlo en el momento, no 30 años después decir, yo me pasé la mano por el ojete y le di la mano a Galtieri. Soy re malo. Imbécil. ¿De qué carajo quieren que hable? ¿Del Mundial 78? Cuando los niveles educativos que dejó esta pseudo-democracia paupérrima, 6 de cada 10 jóvenes en la Argentina no comprenden texto. O sea, 6 de cada 10 jóvenes en la República Argentina no entienden lo que leen, porque tenemos un sistema educativo de mierda destruido. O sea, esos 6 de cada 10 jóvenes son inútiles para el mercado laboral y son muertos vivos para un mundo de inteligencia artificial. Pero acá seguimos hablando de Maradona, la pelea con Videla, el otro boludo que le dio la mano con olor a huevo, a Videla, pues son todos guapos acá. Los pibes no comprenden texto, no saben lo que leen. ¿Qué me estás contando, loco? La dictadura les viene sirviendo a los políticos supuestamente democráticos como chivo expiatorio para seguir haciendo mierda todo. Nos atan al pasado para que no nos ocupemos del presente. Nos atan al pasado para que no nos ocupemos del presente. Están obsesionados con la dictadura a propósito, para no brindar soluciones a las heridas actuales. ¿Qué muertos valen más? ¿Los jóvenes que mató Macera? ¿O los jóvenes que mueren en manos de la delincuencia cuando un grupo de pendejos, chorros, pasados de falopa matan a un pibe estudiante para robarle un celular todo podrido? ¿Qué embarazada vale más? ¿Las que murieron torturadas en la ESMA o las embarazadas en provincia de Buenos Aires a las cuales le han metido un puntazo y han perdido su bebé o han muerto directamente ellas y sus bebés cuando intentaron robarle una cartera? Porque los muertos de hoy en día, en manos de la inseguridad, del narcotráfico, son responsabilidad del poder político y del poder judicial que manejan este país desde 1983. Las 4 personas que murieron hace una semana en provincia de Buenos Aires en tan solo 24 horas, ya eso no es responsabilidad de Videla. ¿Alguien se hace cargo? Ninguno. Mutis por el foro.
Hablan y opinan de la dictadura como si viviéramos en Suiza. Hablan y opinan y analizan la dictadura que pasó hace 50 años como si viviéramos en Suiza. Pero hace más de 40 años que los trabajadores de salud, los docentes, los integrantes de las Fuerzas Armadas se están cagando de hambre. Y cada día que pasa todos estos son más pobres. Hace más de 40 años que los niveles de desnutrición y de miseria no paran de crecer. Hace más de 40 años que los niveles educativos van en caída libre. Un pibe de los 90 era mucho más despierto, más intelectual, si quieren llamarlo, tenía más conocimientos que uno que nació en el 2000. No hay dudas de eso. Un pibe que nació en 1983 o una chica que nació en 1983 es mucho más brillante que uno que nació en el 2005. Hace más de 40 años que la industria nacional viene en extinción y nadie hace nada. Hace más de 40 años que los jubilados sobreviven y mueren como perros famélicos en las calles. Hace 40 años que el federalismo es solo una utopía en nuestro país. Hace más de 40 años que los organismos del Estado están secuestrados por las mafias. Hace más de 40 años que tenemos sindicalistas millonarios involucrados con mafias y con narcotráfico. Y hace más de 40 años que tenemos trabajadores pobres, miserables. Hace más de 40 años que el trabajo en negro sigue expandiéndose en la República Argentina. Hace más de 40 años que nos siguen endeudando con organismos internacionales. No pienso dedicarle un solo minuto más a analizar los 70, cuando la realidad real, diría Gasalla, la real realidad, nos caga a trompadas todos los días. ¿Debates interminables sobre la dictadura? ¿Para qué? ¿Para no prestarle atención a un sistema que nos está destruyendo? El pasado ya fue. Presente no tenemos. Y como no tenemos presente, olvídate de que haya futuro. Todo este circo sobre los 50 años de la dictadura me aburren. Y los relatos se cayeron. Estoy harto de los relatos y de la pelotudez de la dictadura, hablar de lo que pasó. Todo el tiempo estamos hablando de lo que pasó hace 50 años para no hacernos cargo de la actualidad. O nos pasamos hablando todo el tiempo de Perón, o nos pasamos hablando todo el tiempo de Videla, pero nunca hablamos de lo que pasa en este puto contexto. ¿Y saben qué? No son creíbles. Por mi parte, yo no les creo. No les creo porque no son sinceros, porque no dicen la verdad, porque no buscan la verdad. Simplemente buscan manipular partidariamente la historia. Por ejemplo, vamos con datos. Horacio Pietragala, gritando durante el nuevo aniversario del golpe, gritando contra Milei, contra la dictadura y comparando a Milei con la dictadura y puteando a los milicos. Perdón, Horacio, tu papá no fue asesinado por la dictadura, es mentira. Al padre de Horacio Pietragala no lo mató Videla, no lo mató Viola, no lo mató Galtieri. Lo asesinó la AAA, creada por el entonces presidente, el general Juan Domingo Perón. ¿Cómo fue? El 5 de octubre de 1975, el padre de Pietragala, que era integrante del grupo, el sangriento grupo subversivo Montoneros, atacó un cuartel del ejército argentino donde murieron 10 cadetes, donde fueron asesinados 10 cadetes por el padre de Pietragala. Entró y los mató. Y el 15 de octubre de ese mismo año de 1975, el general Perón, con la AAA,
lo reventó a balazos. Perón dio la orden de que maten a todos los que coparon el cuartel del ejército, entre ellos el padre de Pietragala. Y el padre de Pietragala fue asesinado por la AAA en la provincia de Córdoba el 15 de octubre de 1975. Lo de Tati Almeida, otra mentira histórica, pobrecita Tati, con esa carita tan buena. Su hijo se llamaba Alejandro Martín Almeida. El hijo de Tati Almeida era un sangriento terrorista integrante de el ERP, 22 de agosto. Al hijo de Tati Almeida lo desapareció la AAA durante el gobierno democrático de Juan Domingo Perón el 17 de junio de 1975. No había Videla, no había Viola, no había Viñone, no había. Estaba Perón, estaba Isabelita, estaba López Rega. El general Perón lo mandó a limpiar con el apoyo de López Rega. Y el decreto de aniquilamiento que eliminó al hijo de Tati Almeida lo firmó el compañero Antonio Cafiero. Y hoy Tati Almeida se saca una foto con Santiago Cafiero y hablan en contra de la dictadura. ¿Te das cuenta por qué no les creo toda esta pelotudez? ¿Y saben qué quieren que les diga? ¿Quieren que les diga lo que siento? Que todo hijo de puta que perteneció a un grupo subversivo, que planificaron meter bombas, que mataron inocentes, bien muertos están. Bien muertos están. Bien acribillados están. Bien muertos están en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas. Bien muertos están. Cada hijo de puta que integró ERP, Montonero, FAL, etcétera, bien muertos están. ¿Saben lo que hacía ERP, por ejemplo? Acribillar de 11 balazos a un profesor universitario nacionalista católico, Jordán Bruno Genta. Lo mataron frente a su familia porque estaba en contra de los curas tercermundistas. Entonces fueron y lo mataron frente a la familia. La familia Genta no tiene justicia. También el ERP asesinó a Carlos Alberto Sacheri. De la misma forma que a Genta. Salía de misa, pasaron, lo acribillaron a balazos frente a su familia. Sacheri no tuvo justicia y su familia tampoco. El hijo de Almeida no fue una víctima, fue un criminal. El padre de Pietragala tampoco fue víctima, era un asesino hecho y derecho. Y el general Perón los exterminó. ¿Saben quiénes realmente fueron las víctimas de toda esta historia? Personas como Elena Holmberg. Elena Holmberg. Primera mujer recibida del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, de familia militar, era familiar del general Lanusse, que fue secuestrada y asesinada en 1978 por el degenerado hijo de mil puta de Macera. ¿Y saben por qué la mató Macera a Elena Holmberg? Porque el subversivo, la rata inmunda de Firmenich, hizo un acuerdo con el degenerado de Macera y Elena supo del acuerdo. Y se lo contó a la prensa francesa. Elena fue secuestrada, fue torturada y fue asesinada. Y su cuerpo apareció tiempo después flotando. Esa es una víctima. No los soretes que mataban y luego acordaban con los líderes del poder. Esa es una víctima. No el hijo de Almeida. Como los mismos hijos de puta que mataron a José Ignacio Rucci y que hasta el día de hoy tienen el descaro de hablar de Rucci como un traidor.
Rucci, les guste o no les guste el peronismo, se los voy a decir a aquellos fanáticos. Yo tengo 1000 críticas históricas sobre el peronismo, pero Rucci fue uno de los pocos sindicalistas que valió la pena en este vapuleado país. Y estos soretes criminales de los subversivos lo mataron. Operación Traviata, porque lo comparaban con la galletita por los agujeritos que le dejaron. Lo barrieron a balazos, montoneros. No creo en el grito de verdad, memoria y justicia mientras mezclan muertos, mientras mezclan victimarios con víctimas y soretes como Firmenich todavía caminan entre nosotros.